Ya. Muy bien, muy contento. Ya. Pues sí, cuéntanos cómo has vivido esta experiencia, qué es lo que te hizo llegar para acá. Pues la verdad muy contento. Creo que pocas veces pasa que uno es fan de algo y termina siendo parte del proyecto, como ser fan de la Fórmula 1 que te inviten a darle un banderazo, más o menos. Yo vi todas las temporadas, veía todas las noches el programa y me encanta, pero bueno, ser parte del programa como host es completamente diferente en cuanto a entender la temática desde afuera, a cómo funciona el programa, a entender que es un programa que no para, que no hay, esto no es como un reality show en una isla que se puede parar y explicar. Una vez que empieza el programa, no hay manera de echar atrás. Cuando los forjadores están trabajando, son realmente 4 horas de trabajo. Suceden imponderables que hay que resolver. De repente estábamos recién grabando y uno de los personajes, uno de los forjadores se quemó el brazo, hay que llamar a la doctora para que entre. De repente se estaba prendiendo fuego una máquina que estaba al lado de un tubo que conectaba al gas. Entonces verdaderamente las cosas suceden y hay que estar muy pendiente y muy atento y saber qué hacer en casos de que suceda algo. ¿Cómo te has sentido por el hecho de estar ahora tú como host, como conductor, y de que hay un antecedente? Siempre eso, de alguna forma, uno trata de poner su estilo, pero ¿cómo lo has manejado esto? La verdad traté de no tener muchas expectativas, sino traté de ir metiéndome en el programa desde el lugar del host y tratar de darle mi impronta de la manera que yo creo que debería hacerlo. Pero sucede algo bien interesante. Yo venía a hacer una serie que es Hernán, donde estuve, particularmente mi personaje, estuvo en contacto con dagas y con cuchillos y me di cuenta que no tenía ninguna información. O sea, en cuanto a desde dónde se arma el cuchillo, el filo del cuchillo, que hay cuchillos que tienen 2 filos y para qué funcionan. Teniendo a Dag al lado mío, estoy entendiendo mucho en cuanto al manejo de las armas, que es bien interesante. Creo que hubiera estado bueno ser host de este programa y haber rodado a Hernán Cortés después. Ya, al revés, ¿no? Sí. Y en toda esa búsqueda justo o en este aprendizaje, ¿qué es lo que más te ha sorprendido descubrir como de toda esta parte, ¿no? Desde el hecho de... Creo que en esta tercera temporada de Desafíos sobre Fuego en Latinoamérica va a pasar algo bien interesante. Antes estaban Antonio y Mariano. En este caso está Mariano, que es un forjador y que sabe de la historia de los cuchillos. Y está Ricardo, que es un experto en la historia. Ricardo da clases de forja en una universidad en Arkansas. Y él es parte del programa desde un lugar completamente diferente. Y está Dag, que tiene una óptica completamente distinta. Cuando los otros hablan de cómo se forja un cuchillo, para Dag lo interesante y lo importante es el manejo del arma. Entonces, probablemente para Mariano pueda haber un punto muy interesante en cuanto al acabado de una daga, pero si probablemente para Dag no es dócil y no se puede mover, o hay algo en la empuñadura que no funciona, puede ser un punto en contra. Y hay otro factor bien interesante en esta tercera temporada, que va a haber una mujer por primera vez. Entonces creo que para el público masculino y femenino va a ser bien interesante ver a una mujer forjando. ¿Tú ya tuviste oportunidad de convivir con la mujer? Bueno, si nos dicen que todavía no graban con ella. No, pero... todavía no. No, todavía no. La semana que viene. Y bueno, ahorita ¿qué tanta relación hay con los participantes? Porque tú estás como host, pero hablas con ellos, ¿cómo es esa convivencia con ellos? No, de hecho una de las premisas es que nosotros no tengamos interacción con ellos, y menos el jurado. La interacción que existe es la interacción real dentro del programa. Si sucede algo, a lo mejor yo tengo una pregunta para hacerlo, pero no hay ninguna interacción. Ellos tienen claro cuál es el camino y qué es lo que tienen que hacer, y una vez que lo tienen claro, van hacia adelante. Aquí no se puede parar. O sea, esto que hablábamos antes, el tiempo es un tiempo real, y si algo sucede hay que resolver en este tiempo real que tienen para tratar de terminar sus armas. En otras ocasiones habías comentado que tú eras fan del programa. De hecho, cuando te hicieron participar en el Upfront, también lo comentaste. ¿Qué has descubierto? Y sobre todo, que lo han comentado, que en las anteriores siempre han ocurrido cosas, accidentes, cosas que no están dentro del guión, son cosas imprevistas. En esto que llevas ahorita, ¿qué te has dado cuenta que no te imaginaste que verdaderamente el riesgo que están teniendo, o algún accidente, o alguna experiencia? ¿Sabes lo que creo que pasa? En particular este programa que estamos rodando son 4 personas completamente diferentes que vienen de mundos completamente distintos.
Por ejemplo, Héctor trabaja la forja, pero Héctor hace rejas para casas y a lo mejor tiene que hacer un acabado de una flor. Aquí tiene que hacer una daga, un cuchillo o una espada. En el caso de Juan también. Juan tiene un trabajo completamente diferente y decidió hacer esto como algo terapéutico. Y así cada uno hace un trabajo muy, muy distinto. Y así también lo sorprende el camino. Ves de repente que veíamos a Sandro trabajar y Sandro utiliza, de repente lo ves cantando, lo ves silbando y te das cuenta que es un método de concentración, que cuando se sale de foco necesita hacer eso para concentrarse. Y luego existe un personaje que es bueno, no un personaje, luego está Clever, que Clever es un tipo completamente enfocado, que no se sale de sí en ningún momento, pero hay cosas que hacen que te salgas de sí en algún momento. Supongamos, en un momento estábamos rodando el programa y Héctor se quemó el brazo, entonces entré en un momento a preguntarle a Héctor si necesitaba algo, entró la doctora y no les importa nada más que terminar su espada. Realmente creo que justamente por esto que hablamos, el que es forjador y se dedica a eso, tiene que ver con una pasión inmensa por lo que hace y eso se ve en el programa. Y al estar tú dentro de este mundo, ¿te gustaría en algún momento hacerlo como hobby? No sé. Me encantaría. Ayer me pasó algo muy particular, llegué a mi casa y estaba cocinando con mi mujer. El cuchillo no cortaba muy bien un pedazo de carne y yo empecé a afilarlo con un afilador típico que uno tiene en la cocina. Me decía mi mujer que no podía creer que en estos 4 días no haya aprendido nada. Oye, y de repente, como se habla de armas y así, la gente puede pensar que a lo mejor es violento o que incita a la violencia. ¿Tú cómo ves esta parte? No, todo lo contrario. Creo que el programa tiene que ver con el culto del forjador, con la pasión que tiene un forjador por terminar un arma. O sea, no estás terminando un arma para utilizarla o para hacer algo que no se deba, sino todo lo contrario. Y hay un camino bien interesante. El programa primero te da la pauta de cuál es el arma que vas a trabajar, la historia, el antecedente y para qué se usa. Entonces, tienen que estar verdaderamente concentrados para terminar un arma, pero desde la perspectiva de 3 jurados a los que les va a interesar algo completamente diferente. A Doug le va a interesar el uso del arma y cómo se mueve, el equilibrio, que es algo que yo no tenía idea, el equilibrio del arma a la hora de utilizarla. A Ricardo probablemente le va a interesar el final de cómo queda el arma en cuanto a la historia. Él conoce muy bien la historia de cada una de las armas y a lo mejor para Mariano lo más interesante es la forja, el proceso de cómo lo hacen y el acabado. Oye, ¿y tú qué tanto te preparaste? Porque o tienen como el guión o algo, o también buscaste investigar un poco de la historia para estar viendo cómo... La productora me dio todas las armas para yo entender un poco y ir empapándome un poco del lenguaje y ver el funcionamiento de cómo va pasando el programa y qué hacer, si hay algún imponderable o alguna otra cosa. A medida que me voy empapando, ayer me pasó que leí el guión de hoy y me metí antes a internet a ver de qué se trata verdaderamente. En este caso, ¿se puede decir? No, en este caso no se puede decir. Pero si investigaste, digamos, Sí, bueno, aparte la productora te da todas las armas porque te dan el guión y dentro del guión está la historia de cada una de las armas en las que van a trabajar. O sea, de dónde viene el arma, cómo hay que terminarlo, por qué utilizan esos materiales. Y en esta tercera temporada pasa algo bien interesante, que creo que los materiales y lo que les dan para convertirlos en una daga o una espada es algo que no tiene nada que ver con el futuro del arma que tienen que hacer. Entonces, verdaderamente es un proceso sumamente complicado el que tienen que hacer. Cuando eras fan del programa, ¿cuál era la parte que más te gustaba? Si a lo mejor ahora que hablabas en la parte de la historia o si no, ya cuando empiezan a crear el arma, ¿cuál era? Las pruebas. Creo que a mí lo que más me gustaba y creo que lo que al público más nos llama la atención son las pruebas. El momento del hielo me parecía fascinante también. El momento del pecho balístico, de cómo entra un arma en el pecho balístico y cómo para cada uno de los jurados tiene un sentido completamente diferente. Evidentemente, para Mariano probablemente es cómo entra el arma, pero para Doug es de qué manera entra y de qué manera vas a poder maniobrarlo para entrar en un pecho balístico. En esta tercera temporada en particular, las pruebas son muy diferentes y creo que el público se va a sorprender porque hay cosas que no vieron ni en la americana ni en la segunda temporada de Desafíos sobre Fuego. ¿Te llegó a pasar que al ser fan de este programa, no sé, algo en la que le llegabas a decir, ay, no creo que se haga eso, o tal vez aquí le exageran algo, que ahora tú lo estás viendo, lo estás viviendo justo? Lo que me pasa que creo que es interesante es que yo no viví el proceso del programa.
a la hora de verlo, en el programa tienes una hora para contar lo que está sucediendo en algo que rodamos en mucho tiempo. Entonces ver el proceso desde atrás y ver probablemente el nerviosismo de los participantes. Y luego pasa algo bien interesante que creo que solo pasa en Desafíos sobre Fuego y no en un reality convencional. Que son sumamente apasionados por terminar su arma y por hacerla bien, pero existe el compañerismo entre ellos. De repente ves que uno está fuera de foco y no está entendiendo en qué dirección tiene que ir, y yo veía a Sandro que se paraba al lado de él y trataba de ayudarlo para que verdaderamente él pueda terminar un arma. Entonces, más allá de que son muy apasionados y que les gusta su trabajo y que es una competencia, existe a veces mucho compañerismo que esto en un reality convencional no suele pasar. O sea, tú quieres ganar y si ves que el otro está perdiendo, a veces lo disfrutan y aquí no. Justo retomando como esa parte, ¿qué opinión te merece como en ese sentido, ¿no? Que History tenga como este tipo de competencias sanas en las que realmente vemos un ganador y realmente veamos algo que sí deja, que sí aporta, pero sobre todo toda esa parte que mencionas, ¿no? Que no es como tratar de molestar al otro o ser mejor, simplemente, o sea, sí es demostrarlo, pero muy sano. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que hay un gran parecido en la forja en cuanto al pintor lleva un lienzo y tiene que terminar un cuadro. Tú ves al pintor que empieza con un pedazo de madera y que luego hay que armar el lienzo y luego tienen que ir pintándolo y luego hay que ir inspirándote en la mitad del camino para ver de qué manera llegas al final de eso. Y me parece bien interesante cómo trabajan ellos, que no hay un deseo de ver perder al otro, sino que son forjadores y todos tienen que terminar su cuchillo y evidentemente va a ganar el más talentoso bajo la lupa de 3 personas a las que les interesa un camino completamente diferente. Michelle, eres una cara conocida ya para el público de History por la serie de Hernán un poco, y la serie de Hernán junto con este reality tiene mucho que ver en la cuestión de las armas. ¿En algún momento la producción tiene pensado hacer algún episodio basado en armas que tengan que ver con la conquista, en específico con tu personaje de Alvarado? No lo sé, me encantaría, porque de lo único que yo tengo verdaderamente un poco de información es justamente del finales del 1400 al 1500, que entendimos un poco, particularmente en mi personaje, en el personaje de Alvarado, qué armas utilizaba y por qué. Acá Doug me fue explicando otro camino que no entendía, que a lo mejor yo peleaba con una espada y con una daga, y a lo mejor lo que se hacía era que se utilizaba la daga para frenar el golpe y pegar después con la espada, porque la espada tiene más distancia. Entonces, si en algún momento llegamos a tener un arma parecida al de la época, me encantaría entenderlo. Repito, creo que daría un rewind en mi vida para hacer esto primero y luego Hernán, para entender muchas cosas. Estuvimos rodando una prueba en estos días donde claramente el cuchillo tenía que tener un doble filo y Doug me explicaba por qué. Porque generalmente en las batallas el que sí sabe manejar una daga no pelea con la daga así, sino que pelea desde un lado y desde el otro. Y el hecho de no tener filo en la daga en una parte a lo mejor puede hacer que termines perdiendo la vida en un combate. Oye, ¿y tú como fanático de la serie, crees que hay una identidad latina en esta edición? ¿Hay algo que caracterice completamente el trabajo que hacen los participantes de Latinoamérica? Particularmente en esta sí, porque es Desafíos sobre Fuego Latam, Latinoamérica. Pero hay algo bien interesante. Cuando vas rodando el programa te vas dando cuenta que en cada uno de los países de Latinoamérica se trabaja la forja desde un lugar muy distinto. Ayer tuvimos una prueba donde tenían que usar el martinete, que es el aparato que las va prensando, y yo me di cuenta que Juan es un forjador artesanal y Juan trabajó con martillo. Entonces le vi la cara, en el momento que dijeron van a utilizar el martinete, entró en pánico. Lo veías a él tratando de utilizar una máquina que nunca había usado en su vida, entonces su trabajo evidentemente era mucho más lento. O a la hora de utilizar el martinete lo que pasaba es que pegaba tan duro que de repente su hoja quedó completamente plana, entonces tenían que empezar de nuevo. Pero ahora hay una prueba donde les prohíben a lo mejor utilizar esas máquinas y lo que tienen que hacer es utilizar el martillo, y ahí es cuando el forjador artesanal pues, se siente mucho más cómodo. Entonces lo interesante del programa es que de repente a uno le dan ventaja, pero en otra prueba pierdes la ventaja por completo y ganan los otros. ¿Crees que existe en Latinoamérica un estigma en cuanto a las personas que realizan la forja? O sea, generalmente, voy a poner el caso muy claro en México, todo lo que es artesanal
la gente comúnmente lo suele hacer a un lado por los precios tan elevados que llevan. Pero ahora tú viendo cómo este proceso, que es un poco más manual y artesanal en Latinoamérica, ¿realmente crees que los mexicanos o los latinos sí hacemos muy de lado las cosas artesanales y es el extranjero el que generalmente consume más esto? A mí me parece sumamente más interesante el trabajo. Creo que de hecho la forja de por sí es artesanal. No hay máquinas que dicen vamos a armar 500 cuchillos en una máquina que lo sacan. Hay un trabajo que es artesanal. Y me parece que como todo cobra muchísimo más valor. Me parece que no es lo mismo comprar una pieza de arte que se hizo en serie que el hecho de saber, bueno, creo que México es el claro ejemplo. Cuando uno va a comprar artesanías mexicanas, a mí me pasó cuando yo fui a Oaxaca y compré un tapete para mi casa y primero entendí que ese tapete duró 1 mes y medio para tejerlo. Eso no fue una máquina, había una mujer en un telar trabajando. Y creo que con los cuchillos pasa exactamente lo mismo. Lo hablaba con Mariano y Mariano me decía que evidentemente un arma, una buena daga, una buena espada cobra valor más allá de por el artesano que lo hizo, por el tiempo que le llevó a hacerlo. La pregunta obligada es, a pesar de que ya hablaste y mencionaste del tema de que hay una participación de una mujer, la pregunta obligada con alguien que ha trabajado tan de cerca con las mujeres, que ha trabajado para las mujeres, que definitivamente está rodeado de mujeres y que para las mujeres les significa algo, lo que tú piensas al respecto, tu opinión con todo el tema de la mujer y del 9 de marzo y la situación que se está viviendo de los feminicidios. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, apoyo la campaña por completo y lo puse en mi Instagram y en mis redes sociales. Y me parece que es un gran puntapié el hecho de que entendamos un día que las mujeres no están y ver qué pasa con el funcionamiento del mundo entero cuando las mujeres están en su casa y decidieron no salir. Y creo que eso nos va a dar una pauta sumamente interesante. Ojalá, que es lo que me pasó a mí en el momento de compartirlo, ojalá esta marcha que se va a hacer en México y este evento tan especial se pueda replicar en cada uno de los países. Hubo una película que se hizo hace mucho tiempo que era Un día sin mexicanos, Claro. que es interesantísima y me parece que va a ser sumamente interesante ver qué pasa un día sin las mujeres. ¿Quién crees desde tu punto de vista? Sabemos que hay una participante mujer y que en un futuro quizá podría llegarse a ser una versión exclusivamente de mujeres. A tu punto de vista, ¿quién crees que podría ser la conductora ideal para poder dirigir como este proyecto en la manera de host? La conductora, no sé, lo que creo que sí tiene que pasar es que no nos maraville que va a ser una mujer la participante. O sea, que la participante es una participante, pero que el día de mañana dejemos de pensar en que no, es que ahora hay una mujer. Son 4 forjadores. Gracias a Dios, hoy le dan la posibilidad a una mujer y me parece interesantísimo que se pelee de igual a igual y que no se vea como algo extraño. Este punto de vista que tenemos a veces de que ahora es una mujer es lo que creo que tenemos que tratar de hacer de lado. Ahora hay una mujer y me parece que está buenísimo que exista. Y en cuanto a quién podría ser la host, no sé, creo que cualquiera. Yo nunca me imaginé ser host de este programa, la verdad. Entonces me parece que no tiene que ver con una característica de la personalidad, sino con alguien que se lo goce, que lo disfrute. Estar metido en un set de Desafíos sobre Fuego no es fácil. Estamos 12 horas metidos aquí, adentro de un taller mecánico, prácticamente, con los ruidos, con el fuego. El otro día me di cuenta de que se vuelve sumamente peligroso. Utilizan un polvo que se llama bórax, que es para poder lijarlo, y de repente cuando golpeas el martillo en el bórax hay explosiones. Pasó que había un quemado. Cuando lijan sus cuchillos, ellos no tienen tiempo para estar avisados. Cuidado, lo voy a lijar. Lijan y son 5 metros de chispas, entonces hay que estar atentos y ponerse los lentes. Es un mundo increíble, la verdad. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.